Buenos días, estimados compañeros y amigos. Les saludamos desde las instalaciones de la Sociedad Médica del Hospital Civil de Guadalajara, en donde semana a semana les traemos temas de actualidad, temas interesantes, y no se diga este tema que vamos a ver el día de hoy, del cual yo voy a aprender bastante y creo que todos vamos a poder aprender un poco, ya que habla sobre la genética y la epigenética de la lactancia materna. Realmente hablar de temas de genética es algo para mí interesante, ya que siempre aporta alguna novedad. Yo creo que las innovaciones en la genética, en la biología molecular, en todos estos temas siempre nos aportan bastante y sabemos qué tanto estamos trascendiendo en la medicina. Por lo que el día de hoy tenemos como invitado al doctor Carlos Eduardo Piña Avilés, quien nos dará este tema. Él es médico especialista en genética, egresado del Instituto Nacional de Pediatría de la UNAM. Tiene créditos concluidos de maestría en ciencias médicas con enfoque en biología molecular. Es máster en neurología con diplomados en bioética, tanatología, educación a distancia y bioquímica. Tiene nutrigenética, nutrigenómica y es adscrito al Servicio de Genética, Neurogenética y Genética Materno-Fetal del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Está certificado por el Consejo Mexicano de Genética Humana y además tiene bastantes cursos a los cuales ha acudido como ponente, ha acudido como asistente y ha participado en diversas actividades académico-científicas, las cuales hacen un currículum muy amplio de su persona. Bienvenido, doctor Carlos. Le dejamos el uso de la voz y veamos este tema tan interesante de genética y epigenética de la lactancia materna. Buenos días, bienvenido. Gracias, doctor Sonyeki, gracias, Betty, y pues a todos ustedes que están por acá. Y vamos a... Adelante, doctor. Ahora sí, y bueno, pues en un mundo tan que sentimos que gira tan rápido y que se pone y que vamos de moda en moda, etcétera, pues como ustedes saben, dentro de estas modas y de cuidar el cuerpo y otras cuestiones más comerciales, pues se ha incitado mucho al uso de fórmulas en pacientes recién nacidos y lactantes, pero pues el objetivo de esta plática es ir hasta el fondo del asunto y que se entienda la importancia de la lactancia materna exclusiva a través de la genética y la epigenética. Y pues espero les deje un gran mensaje a todos ustedes porque, como sabemos y como inicio voy a terminar probablemente, la lactancia es insustituible como tal. Y pues comentándonos, ¿no? Con relación a la evolución de la lactancia, pues nos vamos hasta el periodo pérmico, básicamente dentro de la etapa del Carbonífero, en donde las especies fueron evolucionando de esta manera. Tenemos a los sinápsidos que se caracterizan principalmente, y en ese entonces, por tener ya huecos o ventanas a nivel de los huesos craneales laterales, pero además empiezan a desarrollar pequeñas glándulas donde se secretaban líquidos ricos en calcio. Posteriormente a esto, los terápsidos y los sinodontos ya empiezan a tener micelas y mecanismos en estas glándulas que van a ir sustituyendo al saco vitelino como tal, o saco de York que se llama en ese entonces de los huevos, para dar origen a los mamíferos, que como ustedes saben, la diferencia entre que nosotros tenemos entre otras especies, una es que estamos cubiertos de pelo, en este caso nosotros de vello, y además la gran ventaja de tener glándulas que nos permiten aportar lactancia a nuestra descendencia. Y por otro lado, la evolución, pues obviamente viene de la mano de los genes y factores ambientales. Algo que ayudó a que se sustituyera el saco de York, pues es un grupo de genes muy importantes, como ejemplo, que son los de la familia BC, SN2, SN1, etcétera, que no son otra cosa que
los que dictan la producción de la caseína. La caseína pues se empieza a agrupar en micelas, o sea, como tal, en moléculas que van a ser ricas en calcio, y estos genes justamente lo que hacen es eso, es fosforilar para que se pueda agrupar la caseína en micelas, y esto pues a lo largo del tiempo se ha convertido en la glándula mamaria, pero además llama la atención que estos genes en cuanto a secuencias son muy conservados en las especies de mamíferos. Entonces sabemos que la caseína pues es una molécula muy importante que aporta aminoácidos, que incluso tiene que ver con la saciedad en los lactantes y recién nacidos. Por otra parte, ya hablando en números, la lactancia materna exclusiva se ha estimado aproximadamente que solo la disfrutan 37% de los lactantes menores a 6 meses, y principalmente vemos estas cantidades en países de ingresos medios y bajos. En México realmente hay poca estadística, y la que tenemos es de 2006 a 2012, pero si por ahí tienen alguna nueva me la pueden compartir. Tenemos que aproximadamente el 22.3 al 14.4% van a disfrutar de lactancia materna exclusiva, y pues hasta un 48%, vamos casi el 50% de los menores a 6 meses van a ser alimentados con fórmula. Principalmente el 33% de estos son niños de 6 a 11 meses, y algo que también preocupa, ¿no? Sabemos que actualmente la lactación se va dando a partir de los 6 meses, pero se les van introduciendo por parte de las familias diferentes alimentos de origen animal a los pacientes, pues que no son los más adecuados para la edad. Y como beneficios, pues sabemos que van a prevenir enfermedades infectocontagiosas. Por ahí, por ejemplo, en niños de más de 6 meses que no disfrutaron o no se les otorgó lactancia materna, pues tienen el doble riesgo de neumonías, pero pues no solo enfermedades respiratorias, también van a disminuir relaciones gastrointestinales, y pues neumonías también. Disminuye la mortalidad en un 30% en quienes sí se les otorga lactancia materna. Además, también tenemos beneficio en atopia, asma, rinitis alérgica, obesidad, riesgo cardiovascular y diabetes a largo plazo, así como un 19% de disminución del riesgo de leucemias. Y aquí vemos también otros beneficios de la lactancia materna, en donde podemos observar, aquí está, donde podemos observar que va a disminuir riesgos de gastroenteritis, otitis media, etcétera, incluso enterocolitis necrotizante. Y pues algo que nosotros hemos visto desde que estamos en los primeros años de medicina es el desarrollo mamario, que empieza con las crestas mamarias y que pasa por un tiempo de arresto hasta que los genes se vuelven a activar en la adolescencia para dar origen a la glándula mamaria activa en el momento del embarazo y posterior involución en la menopausia. O sea que son ciclos bien concretos que van a estar finalmente guiados por genes. Entonces, tenemos que en la etapa fetal, activados por estrógenos maternos, todo este grupo de genes que ustedes ven acá, van a estar involucrados en la diferenciación, señalización, cómo se van formando estas placas, cómo se van arborizando, en que sean simétricas también en distribución. Posteriormente en la pubertad, y también tomando como factores de regulación los estrógenos, pues se van a enlogar todo este grupo de genes, van a producir lúmenes, el estroma, van a ramificar a la mama y también acumular grasa para el acoginamiento y la mioepitelialización, mientras que en cada ciclo menstrual, también guiado por estrógenos, va a haber señalización hormonal para que se pueda preparar en cierta forma a la glándula mamaria en caso de un embarazo. Y en el embarazo entonces será, además de los estrógenos, la prolactina, ahora sí que producida por diferentes y guiada y concatenada a diferentes ciclos proteicos, van a hacer que se especialice la mama, que ya empiecen a crecer los ductos, y por último, ya que nace el bebito, pues vamos a tener que va a ser la oxitocina, una de las hormonas más importantes para que se pueda eyectar y expulsar la leche materna como tal. Posteriormente, y con el paso de los años, llegará la menopausia,
y vamos a tener otro grupo de genes que va a estar relacionados con la involución de la mama, pues al finalizar la etapa reproductiva, lo cual hace que las diferentes células mamarias entren a muerte celular programada y pues involucione todo este sistema. Y pues si ven, no les mencioné tanto a los genes, pero sí es muy importante conocer y tener ejemplos de genes del desarrollo mamario, como estos genes Hox, que son genes que tienen que ver justamente, o son genes que son posicionadores y que van a lograr que la mama esté bien localizada y desarrolle sus ductos. Todo este grupo de genes que vemos acá es de grupo de factores reguladores de crecimiento de fibroblastos, y van a ayudar a la expresión de la mama, o sea, cómo se van a formar los tejidos mamarios, entre otros que también ayudan a la formación de ductos. Pero pues todos los genes son susceptibles de ser mutados y esa es la idea principal que me gustaría que ustedes adopten, porque al tener estas mutaciones o variantes patogénicas, cuando las hemos detectado a través de un estudio, van a condicionar que las mamas no estén en su lugar, que no haya ductos, que no haya la glándula mamaria, lo que conocemos como mastia, arteria, que haya ectopias graves, incluso predisposición a cáncer de mama, alteraciones tanto en la formación de los ductos como en el tejido que rodea a estos ductos como tal. Y por otro lado, también vamos a tener genes que están involucrados directamente en la lactancia. Pues aquí vemos todo un grupo de genes que está involucrado en lactancia, que van a tener que ver desde cómo se eyecta la leche, cómo se desarrollan los ductos, etcétera. De tal forma, por ejemplo, que si tenemos variantes patogénicas o mutaciones en el gen de la oxitocina, pues van a fallar la eyección y la expulsión, causando una deficiencia de la salida de la leche. Tenemos también genes que tienen que ver con el contenido proteico de la leche, entonces si hay mutaciones en ratones, por ejemplo, la leche pues no será suficientemente completa para la alimentación de los productos en ese entonces. ¿Y por qué es tan importante que yo les resalte esto? Pues simplemente porque en algunos casos habrá mamás que de plano no puedan tener eyección de leche o que no produzcan leche. Sabemos que en nuestras unidades, como nos importa mucho el bienestar y que nuestros recién nacidos y lactantes tengan estos beneficios ya mencionados de la lactancia, pues sí nos toca jalar orejas a las mamás cuando no quieren dar la lactancia, pero no hay que ser tan estrictos, sino investigar desde su historia familiar hasta si hay hermanas afectadas, etcétera, que no hayan podido tener pues el gusto de dar la lactancia, porque esto puede estar asociado a factores genéticos, entonces ser un poco más flexible e interconsultarnos a los servicios de genética. ¿Por qué? Porque además de que estos genes van a guiar en toda la composición de macronutrientes que también vienen del exterior, van a estar asociados a diferentes factores que van a regularlos y que vienen del medio ambiente. Pero como nosotros sabemos, la leche está formada de agua, carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales, y muchas variantes patogénicas o mutaciones en estos genes van a afectar la digestión de lípidos, la biosíntesis de ácidos grasos, proteínas de la leche, biosíntesis de prolina, niveles de calcio, hidratación de hidróxido de carbono, ¿sí? También que haya cantidades adecuadas de alfa-lactoglobulina y caseína, así como proliferación de células productoras de leche. Esto también es de suma relevancia detectarlo en nuestras madres y lo ideal sería tener un estudio genético completo, porque si nosotros detectáramos a tiempo mutaciones en estos genes ya conocidos y que están como ejemplo, pudiéramos suplementar ahí sí lo que le haga falta al contenido de la leche materna para tener una mejor alimentación al momento del nacimiento y la lactancia. Pero además también tomando en cuenta que si hay mutaciones en genes y regulación de genes, pues también vamos a tener una interacción ambiental, lo que nosotros conocemos como epigenética. Todo lo que sea externo a la secuencia de genes y que venga del ambiente, lo vamos a conocer como epigenético, y vamos a encontrar también que hay nutrientes muy importantes, compuestos funcionales, incluso factores emocionales que van a tener que ver
con la lactancia materna y obviamente la programación epigenética per se que se da o que se lleva a cabo en todos nosotros los seres humanos. Y para entender qué es epigenética, pues tenemos, digamos, que los mecanismos más frecuentes, más no los únicos, pero sí los más estudiados y conocidos, van a ser la metilación del ADN, la modificación de estonas y los microRNAs. Obviamente otros componentes que van a venir del ambiente y van a ayudar a esta regulación epigenética, pues van a ser aminoácidos, nucleótidos, poliaminas, RNAs pequeños, ¿sí? Leucocitos, enzimas, etcétera, todos los que ven aquí ejemplificados. Para entender lo que es la regulación epigenética, empezaré comentándoles que la metilación es un proceso bien importante en donde se van a silenciar genes a través de grupos metilo. Estos grupos metilo los conseguimos principalmente de la ingestión de folatos y de ácido fólico, que ojo, el ácido fólico no es una vitamina, es un vitaminoide que está adicionado y que justo lo que permite es que hayan moléculas que se van a pegar al DNA y al pegarse al DNA, pues no van a permitir que se lean las instrucciones que éste está dictando para la producción de proteínas o de RNAs y obviamente van a ser genes silenciados. Por ejemplo, tenemos este estudio que tiene que ver con metilación, con relación y que lo que hace es relacionar los niveles de metilación, o sea, silenciamiento de genes, con las cantidades adecuadas de oxitocina y el estado o el humor del feto. Entonces, en este estudio tan interesante se vio que a mayor aumento de grupos metilo, los genes, o en particular este gen que es OXTR, que se encarga de la producción de oxitocina, lo que va a hacer es silenciar a este gen que produce oxitocina, por lo tanto baja la cantidad de la mencionada oxitocina y lo que vamos a tener es un disconfort en el comportamiento del lactante. Es esa época donde los bebitos empiezan con berrinches, a enojarse por todo, y en mucho podemos encontrar asociaciones con el aumento de la metilación, la disminución de la oxitocina. Entonces, por ahí también no se enojen en esa etapa en donde los bebitos están más berrinchudos, porque es un proceso totalmente natural. Y por otro lado, también se han hecho diferentes estudios que tienen que ver con metilación del DNA y lactancia. Les voy a mencionar solo algunos de los más importantes. Algunos se han hecho en Holanda, en República Checa, en Inglaterra, Estados Unidos, etcétera. Pero, por ejemplo, en este estudio, el primero que vemos en azulito, lo que se estudió fue la metilación de la leptina, y lo que se pudo ver básicamente que al incrementarse la metilación, pues aumenta las ganas de comer de nuestro lactante. Por otro lado, también se han hecho estudios de metilación, contaminación y asma. Entonces, a más contaminación, más metilación o silenciamiento de genes y aumenta la frecuencia de asma en los niños. También se ha visto que hay relación con aumento de la metilación en pacientes que no son o no están en la menopausia y la frecuencia de tumores mamarios, entre otros. Entonces, hay muchos estudios en donde este proceso epigenético está relacionado tanto a la lactancia como al desarrollo mamario y predisposiciones a ciertas enfermedades en el adulto. Otro de los mecanismos que es bien interesante de la metilación y que ya les he mencionado son los microRNAs. Los microRNAs son secuencias de RNA, porque acuérdense que a partir del DNA se produce el RNA y es el que va a viajar prácticamente al ribosoma para hacer el ensamblaje de proteínas y de RNAs. Lleva información y pasa por diferentes procesos de maduración. Entonces, los microRNAs son secuencias pequeñas de 22 nucleótidos de RNA y que se van a encontrar en sangre, saliva, semen, plasma, orina, lágrimas y leche materna. Estos RNA lo que hacen, forman estructuras complejas, como en este caso, la estructura se llama argonauta, que al aliarse con esta estructura formada por otras proteínas, va a causar silenciamiento también de los RNA, se pegan a otros RNA para que estos no se puedan traducir en el ribosoma. Entonces
va a causar silenciamiento de genes, pero a través de RNA. Se propone que regulan crecimiento celular, la inmunidad, que además están relacionados con enfermedades cardiovasculares, autoinmunes, cáncer, y se ha encontrado aproximadamente una cantidad de 1.400 RNAs o microRNAs en la leche materna. Algo que también es bien interesante es que estos microRNAs, de acuerdo, van a estar en diferentes cantidades de acuerdo a la etapa de la lactancia, o sea que no tenemos las mismas cantidades en el calostro, que en la leche materna, etcétera. Y algo que también llama muchísimo la atención es que van a aumentar en cantidad cuando empieza la alimentación del binomio madre-hijo. Además, esto pues, nos lleva a pensar que están regulando de manera individualizada las propiedades de la leche materna, de acuerdo a señales que también está mandando el recién nacido a la madre, que pueden ser hormonales, etcétera, para tener la suficiente regulación de genes propia para cada individuo. Por otro lado, se ha visto que el estrés, alteraciones inmunológicas y mastitis van a disminuir el patrón de expresión de estos microRNAs, pero además estos microRNAs no son los únicos que se encuentran en la leche materna. Tenemos RNAs circulares, RNAs pequeños nucleares, otros nucleolares, etcétera. Pues son nombres muy técnicos, pero son diferentes tipos de RNA. Y también se propone que los microRNAs se absorben por el tracto intestinal para restringir la absorción de nutrientes específicos. Entonces, lo interesante es que a través de estos microRNAs, la regulación está siendo de manera individualizada para cada uno de los productos. Otros genes que están regulados por microRNAs que tienen que ver con metabolismo, inmunidad, adipogénesis, miogénesis, osteogénesis y formación de epidermis. Entonces vean la importancia que tiene en el desarrollo de todo del producto desde su nacimiento hasta su desarrollo. Otros microRNAs que han sido encontrados y determinados en su función de la lactancia, pues los podemos ver acá como un ejemplo, pero también se ha encontrado una fuerte relación con pacientes que tienen lactancia materna exclusiva con la disminución de riesgo de presentar enterocolitis necrotizante. Además de los microRNAs, la metilación, pues tenemos como factores reguladores que están en estudio y que son bien interesantes, las células madre. Estas células madre que se han identificado en los productos recién nacidos pueden ser hematopoyéticas e inmunes, pero también células madre que son derivadas de la mama. Entre estas están las lactocitos y las células mioepiteliales. Básicamente, estas células se sirven para la activación de las diferentes moléculas que van a activar la producción de proteína de la leche. Obviamente, también regulan esta simbiosis que hay entre la mamá y el producto para hacer una leche única e individualizada. Y pues no se sabe bien si estas células madre que se encuentran directamente en la leche materna, pues vienen de células hematopoyéticas o si directamente son fabricadas para la regulación epigenética del lactante. Otros fenómenos bien interesantes que sí pueden regular de manera epigenética, pero pues que al momento no han sido o no se ha podido determinar de manera contundente para qué sirven, es el microquimerismo. Hablamos de una quimera cuando tenemos un ser que tiene dos diferentes líneas celulares, o sea, líneas celulares que son del individuo y líneas celulares que son de otro individuo diferente. Entonces, vean qué interesante y qué tan profunda suele ser la relación de la madre con el producto, porque tanto la madre va a tener células que van a vivir en ella durante mucho tiempo de cada uno de los hijos engendrados en cada embarazo, como nosotros vamos a tener células que van a venir de nuestra madre con su propio genoma,
y las vamos a tener durante mucho tiempo. O sea que tenemos dos líneas celulares con dos genomas diferentes. Estos estudios de microquimerismo pues se han sustentado principalmente en animales, en donde, por ejemplo, en estas células de intestino, en este tejido de intestino de conejo, pues se marcó se marcaron las células que no pertenecen a él y que son de la madre con marcadores fluorescentes basados en fosforilación. Y si ven aquí donde están las rayitas, aquí vemos vemos que es más brillante este color rojo, pues son células que se encuentran de la madre en el tejido del producto. Se ha propuesto que estas células pueden ser una diana para el tratamiento potencial de algunas enfermedades, pues porque son de fácil acceso, que tienen que ver además con reparación de tejidos, con cáncer. También no todo es optimista, se ha visto que pueden tener relación con procesos inflamatorios o con enfermedades autoinmunes, pero dada esta relación con el proceso inflamatorio, también se pueden utilizar a favor para disminuir los daños por inflamación cerebral, hipoxia neonatal y estimular la plasticidad cerebral de los recién nacidos, así como en displasia broncopulmonar y enterocolitis necrotizante. Entonces, necrotizante, si ustedes ven, tenemos estudios actualmente en animales que justo lo que están tratando de investigar son qué tan oportunas y cuál es la utilidad de las células madre en el tratamiento de enfermedades diferentes en estos animales, porque se ha visto que ayudan a regular o disminuir la apoptosis celular en algunos de ellos, la incidencia de también deterioro neurológico cuando hay un daño neurológico previo, etcétera, y todos estos estudios son a nivel experimental. Pero además no nos quedamos ahí. Si ven, hemos hecho un rápido recuento de lo que pasa a nivel genético y a nivel epigenético, pero qué viene en cuanto a estudio de la importancia que tiene la lactancia materna exclusiva, pues se está estudiando la relación que hay entre proteína y proteína, o sea, cómo estas proteínas interactúan para a su vez regular y producir otras proteínas que van a ayudar a tener un mejor aporte y calidad en la lactancia materna, que tanto van a influir en el fenotipo asociadas a los factores ambientales. Y en conclusión, después de dar este breve paseo por lo que es la genética y epigenética de la lactancia materna, podemos decir que la lactancia materna, como les había comentado desde el inicio, es única e insustituible. Imagínense, dentro de las teorías que hay es que, aparte de que es individualizada para cada producto, si un producto tiene depresión o hay una disminución en la cantidad de algún sustrato, pues manda señales específicas que pueden hacer que la madre produzca más de este sustrato. Entonces, si no es lo mismo con una nodriza, finalmente, ese binomio que hay, esa relación madre e hijo, es la que por intercambio de diferentes factores epigenéticos, pues nos va a dar una leche muy especial para cada uno de los productos. Incluso entre hermanos las leches van a ser diferentes porque cada uno tiene requerimientos insustituibles. Por lo tanto, la leche es única y exclusiva para cada producto. Y obviamente, algo que nos da todo este tipo de investigaciones es que hay gran potencial terapéutico, desde adicionar de acuerdo a las carencias y a las mutaciones que deriven en carencias, hasta estas dianas terapéuticas que pueden ser los RNA de interferencia o bien las células madre. Y por otro lado, pues es bien difícil la regulación a través de la lactancia materna. O sea, no sabemos hasta el momento todo de cómo se regula, tanto a nivel genético como a nivel epigenético, porque día con día vamos obteniendo más información con relación a lo complejo y a lo difícil que es toda esta maravilla de la leche materna exclusiva para cada uno de los productos.
Y obviamente, pues ya debemos de pensar no solo en estudiar a nivel genético y mandar a nuestras pacientes que no puedan tener lactancia a buscar mutaciones, sino ver toda esta regulación epigenética, factores de riesgo, interacción proteína-proteína, para entender los grandes beneficios que derivan del consumo de la lactancia materna exclusiva. Y pues termino esta breve charla con algunas interrogantes y que si alguno de ustedes hace una tesis de esto, pues no se olviden de ponerme porque pues todo es susceptible de estudio. Primero, pues habrá herencia monogénica en trastornos de la lactancia. Obviamente ya vimos que ciertas mutaciones van a llevar a alteraciones estructurales como funcionales, entonces no están bien delimitados así como sus patrones de herencia. Por otra parte, ¿qué tanto tendrá que ver la lactancia materna en enfermedades degenerativas de aparición tardía, el hecho de que no se aporte, el hecho de que sí se aporte? Entonces, esto nos puede ayudar a identificar manifestaciones tempranas de algunas enfermedades degenerativas. La otra, ¿qué estará pasando con estos neonatitos y con los lactantes que retrasa la lactancia? ¿Será que existe alguna selectividad por la que no les gusta esa leche materna o cómo están regulando estos factores epigenéticos para que ellos mismos rechacen pues este producto que es necesario e importantísimo para su desarrollo? También no se conoce pues la función de los múltiples tipos de RNA al momento y pues muy probablemente existan otros factores epigenéticos que regulen la nutrición individualizada de cada producto del binomio madre-hijo. Y algo que se me hace fascinante y que si a mí me lo preguntaran, pues la leche materna será un organismo tejido vivo o un órgano. Entonces eso pues lo dejamos para la posteridad y pues son preguntas que a lo largo de la investigación iremos respondiendo con el tiempo y ojalá alguno de ustedes se interese por esta línea de investigación. Y pues no me queda más que darles las gracias, no sin antes decirles que por favor, en este mundo tan carrereado en donde las compañías farmacéuticas nos bombardean para comprar sus fórmulas, yo creo que nos queda más claro después de escuchar esta plática que nunca una fórmula, a pesar de que esté adicionada con elementos que no contiene la lactancia materna o la leche materna, pues obviamente pues se tiene lo que se necesita, pues continúo diciéndoles y recalcándoles que nada va a aportar más beneficios a sus niños y recién nacidos que la lactancia materna exclusiva. Y pues quedo a sus órdenes para preguntas que quieran hacer. Muchas gracias, doctor Carlos. Sí tenemos aquí una pregunta que nos hacen las personas que nos están viendo en esta transmisión. Nat, la doctora Nat nos pregunta, ¿en síndrome de Turner también se ve afectado este gen HOXC? Pues la verdad ignoro porque pues no es un gen que esté directamente en el cromosoma X, pero pues resulta interesante la pregunta para investigar. A lo mejor si hubiera un poquito más de contexto para saber por qué la pregunta, porque sabemos también que uno de los inconvenientes que tienen las personas que viven con síndrome de Turner es que no van a tener un adecuado desarrollo de caracteres sexuales secundarios en la mayoría de los casos, aunque 10% sí desarrollan glándulas mamarias y pues no sé si por ahí vaya el tenor de la pregunta. Bien, tenemos levantando la mano a la doctora Lili Campos, quien quiere hacernos una pregunta. Adelante, doctora. Buenos días. Oiga, qué favor me hizo, pero no soy doctora. Soy asesora de lactancia y tengo la duda siguiente. Hay ocasiones en que la mamá sigue la lactancia extendida y ya tuvo otro bebito. Entonces se me hizo muy interesante que comentó acerca de la nutrición individualizada. Ahí
yo considero que lo conveniente es pues que siga la lactancia con los 2 bebitos, ¿no? Pero ¿qué podría ocurrir con la leche en cuanto a los nutrientes? O sea, ¿va a abarcar las necesidades nutricionales de los 2 por igual o se centraría más en el recién nacido o el más pequeño? Muchas gracias. Pues al igual que mucho no se sabe de la lactancia, no podía responder a esta pregunta, pero lo que sí es importante es que idealmente cuando se tienen 2 gestas con muy poco tiempo de diferencia en cuanto al nacimiento, pues pasan por ahí 9 meses, ¿no? Y lo ideal es que para cada uno de los productos se le diera su tiempo preciso de lactancia, porque finalmente va a tener los requerimientos que necesita en ese momento el recién nacido. Y por otra parte, yo creo que sí puede haber algún tipo de regulación por parte del otro producto que va a ser también individualizada para él, entonces no estaríamos aportando lo necesario para el recién nacido, que es quien lo necesita más, cuando además, cuando nacen, pues ya los otros van a estar en etapa de haber sido ablactados. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Nos dice la doctora nutrióloga Luz María Hernández, en el caso de cuando se diagnostica intolerancia a la lactosa, ¿es correcto por parte del pediatra retirar la lactancia materna? Bueno, primero es difícil tener una intolerancia a la lactosa los primeros meses de nacimiento o en la etapa de la lactancia. Lo más común es que haya intolerancia a la proteína de la leche. Ahí depende de qué tan severa sea o qué tan grave y el pediatra nos irá guiando, que ellos no son expertos en si se alimenta con fórmula o se va haciendo un régimen mixto. Esto es individualizado para cada uno de los bebitos. Lo que sí es un hecho es que existen enfermedades genéticas como la galactosemia, que son enfermedades metabólicas de origen genético en donde la misma lactancia va a producir las manifestaciones clínicas, disconvulsivas, hepatomegalia con el tiempo, catarata también, y que sí pueden hacer que el producto fallezca. Entonces ahí también tomar en cuenta que si bien es lo más beneficioso para la mayoría, afortunadamente es una minoría de pacientes los que tienen este tipo de mutaciones, pero pues siempre estar de la mano con sus neonatólogos y con especialistas en genética para poder hacer estos diagnósticos oportunos y que afortunadamente son la minoría. Muy bien. Nos da las gracias la doctora nutrióloga Luz María Hernández. ¿Alguien más tendrá alguna pregunta? Nos dice la doctora Diana Core Romero, felicita al doctor Piña, su enfoque innovador y profundo en este tema tan relevante nos brinda una perspectiva valiosa sobre cómo los factores genéticos influyen en la alimentación y desarrollo de los recién nacidos. Gracias, doctora, por la aportación. Y sí, felicitamos al doctor Carlos. Y fíjense, también hacer la invitación, ¿no? Hay mucho por estudiar y por conocer. Mucho no lo conocemos y sobre todo de la parte genética, pues que motiven a sus alumnos a trabajar con nosotros para hacer investigación en lactancia materna y podemos empezar desde aquellas mujeres que no lactan o que no tienen la posibilidad de lactar para ir viendo desde esa historia familiar, etcétera. Muy bien. Si no hay más preguntas, queremos agradecer al doctor Carlos Eduardo Piña Avilés precisamente por esta presentación tan innovadora, tan interesante, importante, donde no debemos abandonar la lactancia materna, que realmente día con día nos hacen campañas tratando de concientizar y muchos, bueno, han abandonado esta práctica, pero retomarla y ver las características y bondades que tiene esta práctica. Queremos agradecerte, doctor, por estar aquí. Queremos invitarlos, aprovecho este momento en que nos están escuchando, para invitarlos a las Semanas Culturales de Sociedad Médica, en lo que tendremos el día de mañana a las 10:30, una
presentación en la capilla de este Hospital Civil, en la capilla que está unida a un lado de la Escuela Vieja de Medicina, donde nos darán una presentación y nos darán a conocer el túnel histórico que conecta el hospital con la catedral. Entonces, conoceremos también la cúpula, bueno, la parte superior de esta capilla. Esto es el día de mañana a las 10:30 y los cordialmente invitados todos. El jueves tendremos un recorrido en el Panteón de Belén, también a las 6 de la tarde, invitados cordialmente. Y una visita al Museo de la Medicina este viernes a las 12 del día, todos invitados. Les haremos llegar la información también por los correos y por los chats para que puedan registrarse, y si no, los esperamos ahí directamente. Agradecemos a todos que nos hayan escuchado. Doctor Carlos, gracias por tu excelente presentación. Recuerden que queda grabada esta sesión en el canal de YouTube para que posteriormente la puedan visitar, y agradecerles a todos y invitarlos el próximo martes a la siguiente presentación. Muchas gracias, doctor Carlos. Gracias a todos por estar conectados. Que tengan excelente día.